Hola, buenos días chicos. Pues el día de hoy jueves, como les comenté en nuestra hora de clases que es de 9 a 10 de la mañana, pues me estoy trasladando a Juriquilla. La razón es que a las 10 de la mañana yo inicio un laboratorio en forma presencial, el cual tiene un horario de 10 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Por esa razón, pues decidí grabarles el tema, pues para no dejar perder nuestra clase, es una hora que podemos aprovechar muy bien, y por esa razón tenemos este video que les estoy compartiendo. Corresponde a este temario ya a lo que es la unidad 3. Si ustedes recordarán, la unidad 1 y la unidad 2 que ya terminamos son del primero y del segundo parcial. Por lo tanto, tomen nota que a partir de esta unidad 3 vamos a comenzar lo que corresponde el tercer parcial. El tema que vamos a ver en el resto del semestre es la composición, mezclas y soluciones. El primer tema que vamos a ver es la composición porcentual de los elementos en una fórmula química. Como ustedes recordarán, ya vimos todo lo que tiene que ver con las fórmulas químicas y su nomenclatura, pues está de una manera muy relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy. La composición porcentual pues tiene que ver en la forma en la cual tenemos diferentes elementos uniéndose para formar los compuestos. Entonces la composición porcentual se podrá obtener a través de la fórmula química y es momento de recordar todos aquellos compuestos que vimos en el tema de nomenclatura, ¿sí? Porque lo vamos a tener que retomar. Y bueno, conocida la fórmula de un compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa con el que cada uno de los elementos que forman dicho compuesto están presentes en el mismo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Una molécula de dióxido de azufre, cuya fórmula química es SO2, contiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Y nos pide calcular la composición en tanto por ciento de dicha molécula. Los datos, bueno, la masa atómica del azufre, si ustedes revisan su tabla periódica, es de 32.1. Eso ya de una vez se los doy, pues para no tener que ir a buscar la tabla y poder verificar cuánto sería, pues, el resultado para el azufre en su masa atómica. Bueno, yo una vez se las doy, es 32.1. La del oxígeno, tal vez así la recuerden más de memoria, es 16. Y bueno, utilizando las unidades de masa atómica, la masa molecular entonces del SO2 es 32.1, ya que solamente tenemos un átomo de azufre, al cual le vamos a sumar los 16 del oxígeno, pero en este caso tenemos 2 átomos de oxígeno, lo cual nos da un total de 64.1. El porcentaje de azufre en el compuesto y el porcentaje de oxígeno en el compuesto, ¿cuánto será? Bueno, hay pues dos maneras de hacerlo, ¿sí? Bueno, una de ellas sería utilizando, por supuesto, estos datos de las unidades de masa atómica, considerando que todo el compuesto del dióxido de azufre tiene una masa molecular de 64.1. De ahí obtendríamos pues el 100% de lo que sería el compuesto. Entonces solamente tendríamos que checar y de cada uno de los elementos cuánto porcentaje tenemos. Bueno, voy a continuar pues para que veamos cómo se resuelve. El porcentaje de azufre en el compuesto sería, con respecto al azufre, pues la masa del azufre entre la masa del dióxido de azufre por 100. Esto, si se fijan, es una regla de 3, ¿sí? Nada más que, bueno, ya está desarrollada de tal manera que podamos encontrar fácilmente el resultado. De tal manera que al momento de dividir 32.1, que es la masa del azufre, entre la masa total del compuesto, que es 64.1, y multiplicarlo por 100,
me quedaría el resultado de porcentaje de azufre, que es 50.1%. Si el total del porcentaje es el 100, por lo tanto, inclusive yo puedo sacar por diferencia el del oxígeno. Pues 100 le resto 50.1%, eso me daría 49.9%. Esto es muy fácil cuando tenemos dos elementos, pues sacamos uno y por diferencia obtenemos el segundo. O si tenemos tres elementos, obtengo los porcentajes de dos de ellos y por diferencia obtengo el tercero. Bueno, vamos a comprobarlo con el porcentaje de oxígeno, en este caso de nuestro compuesto del dióxido de azufre. El porcentaje de oxígeno sería la masa de oxígeno entre la masa del dióxido de azufre por 100. Esto nos daría 2 por 16 entre 64.1. Esto multiplicado por 100 nos queda entonces 49.9%, tal cual ya lo habíamos obtenido por diferencia. Vamos a ver el segundo método en el cual podemos obtener el mismo resultado. Este método es utilizando gramos, de tal manera que un mol de moléculas del dióxido de azufre, cuya masa ya vimos que es de 64.1, contiene un mol de átomos de azufre, que es 32.1 gramos, y 2 moles de átomos de oxígeno, que en total son 16 gramos. El porcentaje de azufre en el compuesto sería, bueno, si en 64.1 gramos de dióxido de azufre hay 32.1 gramos de azufre, en 100 gramos, ¿cuánto habrá? Este sería pues el primer resultado. Luego entonces el porcentaje de oxígeno en el compuesto lo obtendríamos considerando lo siguiente. Si en 64.1 gramos de dióxido de azufre hay 32 gramos de oxígeno, en 100 gramos habrá, bueno, pues la respuesta sería X. De ejercicios que vamos a realizar para pues complementar el tema del día de hoy, pues tenemos dos ejercicios únicamente, los cuales les voy a pedir que los contesten, los resuelvan y el día de mañana, viernes, que tenemos nuestra clase a las 9 de la mañana, pues podemos revisar sobre todo los resultados y si existiera alguna duda. El primer ejercicio dice así: la progesterona es un componente común de la píldora anticonceptiva. Su fórmula empírica es carbono 21, hidrógeno 30, oxígeno 2. Y nos preguntan cuál es la composición porcentual. Si ustedes recuerdan, bueno, el carbono tiene pues en total un peso atómico de 12, el hidrógeno de 1 y el oxígeno de 16. Con esos datos ya pueden ustedes iniciar a resolverlo. El número 2 de los ejercicios dice calcular la composición porcentual de cada elemento del KNO3 si su peso molecular es de 101.1 y los pesos atómicos del potasio, nitrógeno y oxígeno son 39.1, 14 y 16 respectivamente. Y bueno, una forma de revisar los resultados de cada uno de los ejercicios es sumar todos los porcentajes. Y siempre deben de checar que el total de la sumatoria sea del 100%. Si al momento de hacer la suma de los porcentajes notamos que no nos da el 100%, pues eso quiere decir que en alguno de ellos nos equivocamos. Habrá que revisar cuál de los porcentajes es el que está erróneo. A veces solamente es cuestión de, en vez de multiplicar se sumó, o en vez de dividir multipliqué, algo así muy sencillo. Entonces es momento de revisarlo y de checar en cuál de nuestros pasos nos equivocamos. Cualquiera de los dos métodos que vimos lo pueden utilizar. Ahora sí que según se hayan acomodado al método de gramos o al de moles, el que mejor les acomode. Simplemente una regla de 3 también sería muy útil para resolverlo
y entonces de esta manera podríamos tener ya nuestros resultados. Reviso el día de mañana, vemos dudas y también les voy a pedir que revisen en el campus virtual. Enseguida de este video les voy a dejar un link. Ahí les voy a poner un pequeño cuestionario que refuerza el tema del día de hoy. No es examen ni nada, es simplemente pues para mí determinar si el tema fue lo suficientemente bien explicado con este video o necesitamos dedicarle un poco más de tiempo. Me despido entonces y nos vemos el día de mañana a las 9. Saludos, bye.